Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en emprendimiento, innovación y modelos de negocio. Yo soy Max Villanueva y en esta oportunidad muy agradecido de contar con la participación desde Caracas, Venezuela, de Andrea Cimino, quien en este episodio número 119 que vamos a platicar acerca de una iniciativa que ella tiene llamada Criando entre Pantallas. Pues bienvenida, Andrea, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y bueno, que más gente conozca esta visión y esta necesidad, creo yo, que tenemos de reconsiderar los temas que vamos a platicar hoy. Gracias, Max, por la invitación. Un honor para mí poder compartir acerca de lo que es Criando entre Pantallas. Gracias, Andrea. Bueno, Andrea es abogado, neurocoach, conferencista, mentora de familias y está apasionada por la defensa del derecho de los niños al desarrollo y pleno de sus al desarrollo sano y pleno de sus capacidades y de la educación real y de calidad para todos. Y este sentir nace de una visión de Andrea. Ella se percata de que hemos ya normalizado el uso de las pantallas que estén presentes en todos los ámbitos de nuestra vida y revelar el impacto de este tipo de uso en el desarrollo y futuro de la próxima generación es una de las misiones que tiene a través de esta iniciativa. Andrea, pues tienes esta formación de abogado, los demás elementos que vimos de tu currículo se fueron combinando. ¿Cuándo decides tú abordar ya de una manera más directa este concepto de cambio entre pantallas? Bueno, ya es algo que eh, formalmente surge con mi propia maternidad. El ver la necesidad de encontrar esta generación cría como muy conscientemente, tratando de buscar el sentido detrás de todo lo que hacemos como padres. Pero con el tema del uso de dispositivos electrónicos, hemos normalizado que los niños lo usen, los vemos a donde quiera que vas. Te encuentras en el transporte público, en un restaurante, así sea esperando por un café o por una comida que demore un poco más, ves a niños pegados a una pequeña pantalla. Y surgió en mí este cuestionamiento de si realmente es esto lo que necesitan, de si está bien, cuáles son los límites, a partir de qué edad. Cuando yo vi que, al menos en mi país, había un vacío de este tipo de información, decidí que tenía que explorarla yo misma. Luego, pues compartiendo acerca de esto, me di cuenta que había otras personas que tenían esta misma necesidad, porque vamos repitiendo patrones, cosas que vemos y que nos parece que está bien, pero realmente no somos conscientes de lo que estamos generando en los niños. En mi país esto está absolutamente normalizado. Somos una sociedad en la que, a pesar de los problemas económicos que puede tener, los niños y adolescentes tienen mejores equipos que sus padres incluso. Hay familias que viven en condiciones bastante precarias y hacen esfuerzos de verdad importantes por adquirir un dispositivo para sus hijos, para que no pierdan la oportunidad o al menos eso creen ellos, de estar en contacto con la tecnología para no sacarlos de lo que puede ser un mejor futuro para ellos. Entonces surge esta interrogante, ¿realmente lo estamos haciendo de forma consciente? O es algo que vamos repitiendo porque nos parece que es moderno, que la tecnología pues no lo podemos dejar, pero la tecnología no es necesariamente saber jugar o entretenerse con un dispositivo electrónico. Todos piensan que los niños cuando están en las pantallas están desarrollando algo, que están creando algo o que están aprendiendo algo nuevo que les va a servir para el futuro. Pero estadísticamente está comprobado que la mayor cantidad de uso que hacen es para entretenimiento. Y en este camino, Andrea, bueno, hay un dato que tomo también de la información que me compartiste. Se estima que durante un año, y creo que es una estadística que no va a estar muy distante en toda Latinoamérica, incluso en los países que pudiéramos considerar desarrollados, durante un año un niño en promedio pasa el equivalente a un año escolar, ya sea viendo televisión, en redes sociales o usando videojuegos, que hasta este punto muchos padres de familia podemos coincidir en que es algo necesario. Toda esta iniciativa de Cambio entre Pantallas surge ¿en qué año exactamente, Andrea? En el año, estamos en 2021, ¿Okay? exactamente. Y 2021, casi que en plena pandemia de COVID-19, pero cuando vemos que los niños entran aún más en este consumo de pantallas exacerbado. Eh, en Venezuela y en muchos países de la región o del mundo, me atrevo a decir, porque todos pasamos por esta situación, había un esquema de clases en línea que se estableció, pero
También estábamos en medio de una conciliación de trabajo y confinamiento. Entonces, los padres se veían de alguna manera constreñidos a dejar a sus niños consumiendo pantallas para poder cumplir con el trabajo. Surge incluso un término que se ha acuñado de forma irregular de niños COVID, niños que enfrentan dificultades de aprendizaje, dificultades para el desarrollo del lenguaje y que lo vinculan con esta pandemia de COVID-19. Sin embargo, no es producto de la enfermedad, es producto del uso excesivo de pantallas que hicimos durante ese periodo. Y actualmente, perdón Andrea, Ahí surge, digamos, como que esa inquietud por difundir esto en mi país, porque encontraba referentes en otras naciones, en Chile, en Estados Unidos, más de uno, en Europa, pero en Venezuela no conseguí a alguien que diera luces al respecto. De hecho, aquí hace aproximadamente 15 años se avanzó con un programa que era asignar un computador por niño para digitalizar, la educación. Y eso fue como que el esfuerzo que hizo el Estado, esto era incluso a nivel de educación pública, y fue como nuestro mayor acercamiento, pero nunca se habló de eso, nunca se profundizó respecto hacia si la educación debía ser digital o no. Y somos un país que imita muchos referentes. Tomamos esto de las clases en línea y nos quedamos con ella. Vimos que, por ejemplo, en Estados Unidos dan clases con iPads, entonces, bueno, hay que hacerlo acá también, porque si ellos lo hacen es por algo. Y no hubo nunca como una voz que analizara todo este movimiento que estábamos tomando, porque, bueno, otros lo hacen, vamos a ver qué tal. Y ahí surge para mí esta necesidad. Cuando empiezo a revisar información, a hacer estudios, a formarme, y me doy cuenta de que es algo que estamos haciendo no solamente de forma inconsciente, sino en detrimento de esta generación. este contexto que nos ofreces, Andrea, en algún momento, creo en muchas partes de Latinoamérica o del mundo se escuchaba, ¿qué va a pasar cuando después de este proceso de estar en casa y estar expuesto a pantallas, en mayor o menor grado, a lo que pueden ellos ver a través de esas pantallas? Y se hablaba de que probablemente en un muy largo plazo se iban a ver los efectos, pero creo que estos efectos son ya inmediatos, se están reflejando en niños que pocos años, tal vez menos de 5 años, ya están sintiendo el impacto y creo que quienes educan, espero que los padres también podamos observar estas realidades. Hay un tiempo, continuando con la información que me compartías, en las que se deja de socializar, de adquirir habilidades claves para la vida y poner en práctica hábitos saludables. Y creo que esto ya no podemos mencionar que es algo que todavía vamos a ver. En tu experiencia es algo que ya es palpable en este momento. Ya es palpable y lo vamos a seguir viendo. O sea, mientras esta información no se difunda con mayor ahínco y realmente los padres pues, seamos conscientes de las necesidades reales de los niños, esto se va a seguir acentuando. Porque vemos, por ejemplo, que dejan de hacer o de tener hábitos saludables para la vida. No es un secreto para nadie que hay mayor sedentarismo a partir del uso de dispositivos electrónicos, que muchos niños hoy día se sienten en medio de un conflicto cuando les dices que tienen que salir de casa, porque prefieren mantenerse en casa con sus dispositivos electrónicos. Eso que en algún momento se ha estudiado en la psicología como la ansiedad de separación y que se daba entre madre e hijo, hoy día se da con el dispositivo electrónico. Hay niños que experimentan esa ansiedad de separación con el dispositivo electrónico, que no pueden salir sin él. Y padres que lamentablemente apelan a esto como una niñera digital o como un distractor cuando hay algún inconveniente. O sea, padres que estamos dejando de atender problemas emocionales o conductuales con nuestros hijos y que apelamos o que apelan algunos a dispositivos electrónicos para calmarlos. Esto solo va a acentuar esos inconvenientes. Y no, no es tanto a veces solo la pantalla, o sea, no es el hecho de que vean algo, porque a eso pueden decir, es que está viendo algo educativo, es que aprendió a hablar mandarín viendo la pantalla, pero es que necesitamos interactuar. El ser humano necesita la interacción, el niño necesita hablar con un ser igual a él, al que pueda imitar, que pueda corregirle, que pueda
invitarle a desarrollar esa intención comunicativa, eso de, bueno, este es mi momento de hablar, ahora voy a intervenir, miro a los ojos, espero que la otra persona hable. Todo eso se desarrolla es con el humano, es algo que no puedes hacer con la pantalla, ni siquiera con estos robots humanoides que hoy se están desarrollando. Yo recuerdo, Andrea, ahorita escuchándote hablar, cuando aprendí a jugar ajedrez fue precisamente a través de un compañero de edad primaria, hablamos de 8 o 9 años, que pues al no tener estos dispositivos, te estoy hablando de, ¿qué será?, los años 80, ya hace mucho tiempo, y era esa parte de la búsqueda, de descubrir en la otra persona habilidades, experiencias, gustos que nos transmitían y que nos iban forjando también en aspectos sociales. Actualmente esto va dejándose atrás. Eh, Hay temor incluso de jóvenes, incluso de los mismos padres, de que se expongan a un ambiente social, que es el más común o el más adecuado. Y dentro de todo este concepto de la defensa de derechos de los niños para un desarrollo pleno y sano, pues también está el derecho de convivencia, que creo es uno de los que más se están afectando por estos modelos, que vienen además soportados o cobijados por las propias visiones que tienen los padres. Ya no es un problema solo del niño, sino que muchas veces creo que también a un nivel de padres estamos contribuyendo, no solo al uso, sino a que ellos definitivamente ya no tengan un contacto social. No sé si puedas distinguir un poco algo de este concepto que comentamos. Sí, porque experimentamos en nuestras sociedades en Latinoamérica este temor a la socialización, porque hay peligros por la inseguridad, etcétera. Pero tenemos un excesivo temor por lo físico y descuidamos lo que puede pasar en línea, que es igual de peligroso. Entonces dejamos esa puerta abierta y realmente es algo que desconoce las necesidades del niño. El niño necesita ese contacto con su familia. Cuando tú le preguntas a un padre, Max, ¿cuánto tiempo pasa con sus hijos? Suponiendo una jornada de trabajo de 8 horas, que el niño tiene que estar en el colegio mucho tiempo, después al cuidado de otras personas, en resumen viene siendo como 3 horas. Y en esas horas, por lo general, los niños van frente a la pantalla del televisor y los padres haciendo cosas en casa hasta que llega la hora de dormir. ¿En qué momento la familia comparte? ¿En qué momento hablan del otro, de cómo le fue al otro? ¿En qué momento vamos a sembrar valores? Y es algo que tenemos que hacer nosotros, que no corresponde al colegio o al lugar de cuidado que tiene después. Y volviendo con ese excesivo temor por la seguridad física y ese descuido por la seguridad en línea, estamos afectando directamente su salud emocional y psíquica. Hoy están expuestos a una cantidad de riesgo que no vamos a hablar solo como de los casos extremos. De hecho, uno que hubo esta semana de que un sujeto en Chile se puso en contacto con una niña en Roblox en Estados Unidos y luego viajó y se encontró con ella y hubo un problema de abuso. El caso es que eso es ciertamente inusual, pero hay riesgos que están a la vuelta de la esquina cada vez que un niño se conecta, como la exposición a contenidos inapropiados está dando a edades cada vez más tempranas. Entonces, niños que no tienen orientación familiar y que no saben siquiera cómo manejar todo eso que están consumiendo. Entonces, te da miedo que tu hijo socialice, que esté en calle, que se relacione con otros, que pueda tener amistades inadecuadas, pero no hay una supervisión de lo que hace en línea. No tenemos ese mismo cuidado para la actividad digital. Un fenómeno tal vez observable a mi punto de vista, Andrea, que probablemente puede tener un sustento más técnico, más específico de estudios, es que además de este riesgo en los niños, como adultos responsables de la educación, de la formación, poco a poco nos hemos ido atrapando también en esta obsesión por las redes sociales, por el contenido digital. Incluso mencionabas ahora la posibilidad de que compartan con sus padres e hijos muchas veces esa convivencia, o por decirlo de alguna manera, ese tiempo en familia, está también centrado en pantallas. Vamos a convivir juntos, pero vamos a ver juntos este video, este reto que está sucediendo, esta nueva noticia que está circulando y que se está haciendo viral. Y creo que es un camino riesgoso en ambas vías, la formación que van a tener los más pequeños, pero también las pocas herramientas que estamos teniendo nosotros
al dejarnos atrapar por estas redes sociales. Creo, adultos que en su momento no disfrutamos de esa tecnología en nuestra niñez, fácilmente nos vemos inmersos en este mundo digital que se nos hace atractivo, se nos hace necesario, ya mencionabas tú, se normaliza y yo me atrevería a decir que incluso se romantiza el hecho de que, ¿cómo es posible que un niño no tenga esta tecnología? Se ve como, más allá de lo positivo, se ve como que hay incluso una manera de irresponsabilidad de los padres al no dotarlos de esta tecnología. Y lo platicábamos hace un tiempo, hace unos días pasados, buscando el enfoque del nombre de nuestro episodio, que es un reenfoque de la educación. Y creo que la labor que tú haces criando entre pantallas no solamente es pues, el punto final, que es ahora ver a los jóvenes o adolescentes, sino que es un trabajo de educación que tiene que abarcar generaciones atrás e incluso entornos completos de adultos que supuestamente estamos siendo responsables. Totalmente. Fíjate que me hace mucho clic eso que acabas de mencionar de que se romantiza esto, porque viene con un movimiento muy fuerte incluso que critica hoy día la educación tradicional. ¿Cuántos nos hemos escuchado que ya no hay que memorizar datos históricos o que conocer tantas cosas porque ya todo está disponible en la web? Entonces, opinamos todos acerca de la educación, por ejemplo, y de lo que debería ser la educación, pero no todos estamos formados para simplemente criticar algo porque nos parece. Y esto está pues trayendo consecuencias importantes, fenómenos que nos están afectando como sociedad profundamente, adultos y niños. Algo, por ejemplo, que comentaba esta semana como la amnesia digital, esta romantización de las redes sociales y este uso que todos queremos tener y esto de cómo no lo van a usar y sentir esa culpabilidad en la paternidad por privarles de ello, nos lleva a un punto de que afecta realmente a nuestras funciones, incluso a nivel cognitivo. O sea, niños que se están levantando así y que no están ejercitando la memoria, que no van a poder recordar datos como probablemente lo hacemos nosotros y que estamos cada vez con mayor fuerza promoviendo movimientos de reforma de la educación en pro de introducir más elementos digitales en detrimento de estas cosas que nos hace realmente ser quienes podemos ser hoy día. Nosotros ya adultos con cerebros desarrollados podemos perfectamente decidir usar redes sociales y podemos poner límites. El tema es que con niños y adolescentes no puedes hacer esto. Cerebros en desarrollo no están preparados para manejar la cantidad de estímulos que suponen redes sociales o videojuegos o cualquier uso que den a dispositivos electrónicos. En la medida en que sea excesivo, van a estar afectados a nivel incluso de la estructura del cerebro. Entonces, muchos piensan que es que, bueno, ya el futuro es tecnológico o no es, pero lo que realmente es del futuro es que vas a necesitar niños desarrollados plenamente, con cuerpos sanos, con cerebros sanos, con la capacidad de pensar, de tener inteligencia natural para poder echar mano a la artificial, por ejemplo. Entonces, realmente es muy peligroso ese romanticismo que muy bien mencionabas, porque nos lleva a pensar casi que pobrecito el niño que no está en contacto con la tecnología. Pero, por ejemplo, nadie cuestionaría hoy día que tú decidas hablar a tu hijo de que el cigarrillo le hace daño. Eso es incuestionable. De hecho, hoy yo pienso que esta generación de padres ve extraño que alguien fume a pesar de todo lo que se conoce, de los daños que provoca el cigarrillo, el tabaquismo en general. Y esto, pues, lamentablemente no era así cuando se introdujo. Todos decían que fumar no hacía daño, que había que hacerlo, que incluso hacía bien. Cuando ves las publicidades de la época, que si querías curarte de la garganta tenías que fumar. Y es más o menos lo que estamos viviendo hoy día con la tecnología. A partir de que no hay estudios supuestamente concluyentes que respalden que hace daño, pues lo consumimos como queremos. Y ahora que han pasado aproximadamente unos 10, 12 años desde el uso masivo de dispositivos electrónicos inteligentes, ya estamos viendo las consecuencias.
Hay una frase que viene dentro del material que me proporcionabas, Andrea, y dice, y voy a leerlo tal vez por partes, porque creo que cada fragmento nos puede dar mucho de qué hablar. Menciona lo siguiente: estoy convencida de que en la medida en que se mejora la armonía familiar con el uso, como consecuencia del uso responsable de tecnología, y aquí hago un pequeño paréntesis en la frase completa, eh, además de la exposición a contenido inapropiado, los riesgos, hay toda una revolución en los hábitos de la gente joven, adolescentes, e incluso muchos próximos a llegar a la etapa adulta. Yo tengo la oportunidad de compartir con algunos jóvenes en el ámbito educativo universitario aquí en México, y ha ido en incremento la cantidad de jóvenes que llegan con hábitos de sueño totalmente desconfigurados. Probablemente hace algunas décadas quienes disfrutábamos de algún entretenimiento, tal vez la televisión, en el caso más moderno, al menos recuerdo en mi infancia que habían como bloques, y en algún momento la televisión pues ya cortaba la transmisión y ya no había más que ver, porque no había tantas opciones de canales, y ya no había más programas que tener en ese día, y ya no podíamos pues quedarnos hasta altas horas de la noche. Con los dispositivos ahora tenemos 24 horas al día, todo el año, contenido para dar y repartir. Incluso algunas aplicaciones más modernas como TikTok han ahora configurado su aplicación para que ya ni siquiera tengamos que pasar el dedo sobre la pantalla, sino que automáticamente ya sea un consumo permanente. Esto, además de por sí los riesgos, están generando un futuro en nuestros jóvenes, que además de ellos van a ser quienes van a sostener la responsabilidad de una sociedad en el futuro, jóvenes que están llegando con hábitos totalmente destrozados, solo por mencionar el del sueño. Bueno, de hecho, si buscamos estadísticas en ese sentido, vas a ver que coincide el aumento de problemas psíquicos con el advenimiento de las redes sociales y del consumo de televisión vía streaming, que es lo más usado hoy en día. No es comparable a la televisión de la época nuestra, como mencionabas, que tenías que ver la programación que estaban pasando y esperar por tu programa favorito una semana a que fuera el otro capítulo, a el momento que vivimos hoy día, que si tú quieres puedes ver una temporada completa en una sola noche. De hecho, un ejecutivo de Netflix le preguntaron que cuál era su principal competidor, y todos, pues me imagino esperando Prime o HBO o algo así, y su respuesta fue el sueño. El sueño, o sea, hay para todos, pero para ellos el hecho de que te quedes dormido y no consuma es su oportunidad en el mercado para mejorar. Entonces, realmente estos problemas de sueño que bien mencionas está pasando, es real, está asociado también con un mayor sufrimiento psíquico. Aquellos que no duermen bien desarrollan mayor ansiedad, depresión, problemas de personalidad, tendencias suicidas, y es algo que ha aumentado tremendamente en esta generación, como decía, como consecuencia de esto. Entonces, sí, realmente es un problema, y muchos dicen, bueno, pero es que él duerme de 4 de la mañana a 11 de la mañana, es que ese es su horario, pero realmente es algo que va en contra de nuestra biología porque no está respetando el ritmo circadiano y compromete nuestra salud en otros aspectos. De hecho, se estima que la pérdida de sueño durante la adolescencia supone un riesgo mayor de tener esclerosis múltiple en el futuro, un 40%. O sea, no es cualquier cosa, es 40% de riesgo de sufrir esta enfermedad. Está vinculado también con el índice de masa corporal a los 20 años y el tabaquismo, pero te expones a sufrir una enfermedad degenerativa como esta solo por no tener hábitos de sueño saludables en la adolescencia. Realmente es algo a lo que debemos darle atención. Y en esta misma frase que leía, Andrea, me llama mucho la atención porque aparece la palabra armonía familiar. Recién veía un caso, eso salió en televisión nacional aquí en México, pero creo que es un caso ya de algunos meses atrás. Me parece que fue en un lugar de España donde un adolescente, pues la familia le quita el acceso a todas sus pantallas, y el joven empieza a hacer destrozos en la casa. Literalmente les destroza la televisión, objetos que había en la casa, espejos, en respuesta a haberle limitado y quitado estas opciones. Y es que de una u otra manera el permitir el acceso sin una
eh, tal vez un control, una estructura que probablemente podamos platicar más adelante, Andrea, que sin duda hay buenas prácticas para también disponer de estas tecnologías, pero hablamos también de todo lo futuro, la depresión, la ansiedad, y creo que este es un fenómeno que de una u otra manera está alterando a las familias, la tranquilidad familiar, y tal vez sin temor a exagerar, creo que se está rompiendo esta armonía familiar, tal cual como que tuviéramos dentro de la familia alguien que estuviera consumiendo alguna droga o tuviera un hábito que esté atentando contra su salud o su vida. Así es, de hecho, Max, si pensamos o sea, en términos de en qué momento llegamos a esto, ¿no? Que es algo que nos preguntamos siempre cuando tenemos inconvenientes. Y no vamos a decir que es solo algo reciente, empieza cuando, digamos que un signo de prosperidad en las familias viene a ser el tener más de un televisor en casa, por ejemplo. No sé si esto es algo común también en México, Sí, pero sí, en sí. Venezuela pasaba así. Originalmente las familias tenían un solo televisor en la sala, en el área común, y todos debían ponerse de acuerdo para ver el programa, escoger algo, compartir ese momento. Cuando empezamos a ser más prósperos, cada familia decide entonces introducir televisores en las habitaciones. Ahí ya hay un primer signo de división, un primer momento de división, porque entonces cada quien en su habitación decide qué consumir y qué pasa, ya no estamos compartiendo. Muchas veces, especialmente en este tiempo, mantenemos esto, pero no ponemos límites razonables a nuestros hijos. O sea, niños que tienen en su habitación televisores, computadoras, tabletas, celulares, sin ningún tipo de límites. Entonces, no dejarías entrar a un extraño al cuarto de tu hijo. Tú tienes límites en cuanto a qué hora reciben visitas, a qué hora reciben llamadas, pero realmente cuando permites todo esto en una habitación, estás dejando acceso sin límites a personas, a contenidos, a cualquier cosa. Entonces allí se trastoca la armonía familiar. En el momento de que quieres retomar el control, se hace difícil, como en este caso que planteabas de España, porque nunca estableciste límites. Entonces ahora ya soy grande, tengo 14 años, capaz y soy mayor que tú en estatura, que estoy en una etapa en la que quiero afirmar mi identidad y no quiero que me vengas a decir qué debo hacer ni cómo consumir. Tú me lo permitiste siempre y no lo vas a cambiar ahora. Y ahí realmente nos encontramos entre un problema, un drama familiar. Como decías, viene a ser como tener un adicto en casa, un adicto a sustancias, por ejemplo. Y el impacto va mucho más allá, leyendo el resto del texto, bueno, el uso responsable de esta tecnología, que a la vez va a mejorar la armonía familiar, no solamente también mejora el índice académico y la reputación de una institución educativa, por ejemplo, sino que también eleva la motivación de una generación para contribuir al desarrollo del país. Eh, está en juego dentro de esta dinámica del mal uso o del uso inadecuado, el potencial que va a tener un país. Son mentes que se están perdiendo, que se están extraviando, que probablemente va a ser muy difícil que puedan alcanzar un pleno desarrollo y que al final de cuentas va a redundar en un futuro bastante complejo para un país entero, ¿no? Hasta ese grado podemos hablar que está en riesgo no solamente en Venezuela, sino creo a nivel mundial. Totalmente. Hoy día quizás experimentamos a nivel mundial niveles de prosperidad en los que ya la diferencia no es tan marcada. En algunos países entra, bueno, gente que tiene acceso a todos los servicios, a buena alimentación, pero va a haber una diferencia, o ya la podemos ver, entre personas que han tenido un desarrollo saludable y que tienen capacidad de pensar, de tener pensamiento crítico, discernimiento, no solamente de lo básico, de lo bueno y lo malo, sino poder discernir que algo es real o que es falso, y aquellos que no, que lamentablemente han usado tecnología sin límites desde temprana edad y tienen problemas para el habla, problemas para relacionarse con las personas, no pueden mirar a los ojos, no pueden seguir instrucciones laborales. Ya esto es algo que está pasando. Muchos empleadores dicen que les va de maravilla con la generación Z, que son buenos porque son motivados con el uso de la tecnología y resuelven inconvenientes en la empresa, pero hay un porcentaje muy alto que tiene inconvenientes como estos que mencionaba. Incapaces de tener una entrevista laboral, acuden a entrevistas de trabajo con sus padres porque no sienten la seguridad.
de hacerlo por su cuenta. Cuando tienen problemas con un compañero de trabajo o con el jefe o superior, llaman a sus padres para que vayan a defenderles. Es una generación a la que realmente estamos privando de habilidades básicas para la vida, como el poder tener independencia. Entonces sí, probablemente son muy buenos en ciertas tareas, pero que no requieren interacción o relacionarse con los demás. Entonces, ¿a qué precio? ¿A qué precio es esto realmente lo que queremos? Entonces vamos a llegar, si seguimos por este camino, al punto en el que están los que tienen todas estas habilidades que hoy a nosotros nos parecen básicas y normales y aquellos que no. Y básicamente aquellos que sí las van a tener son quienes han tenido acceso a esta información. El hijo de Bill Gates, los hijos de Bill Gates, los de Steve Jobs, todos lo sabemos, los de TikTok no usaron esta tecnología cuando se estaban desarrollando. Entonces, si ellos que la crean no se lo permiten a sus hijos, porque nosotros creemos que los nuestros sí la necesitan. Entonces, ellos van a seguir, y no se trata de establecer un problema de élites o de poder, es que ya no hablamos de dinero, ya hablamos de capacidades intelectuales. Y tenemos que orientarnos hacia allá, o sea, ¿dónde quiero que estén los míos? ¿Dónde quiero que estén no solamente mis hijos, sino esa generación completa? ¿Dónde quiero que estén los de mi país? Capaces de discernir, de estar motivados para asumir tareas importantes, que no todos piensen que la tecnología es el futuro, cuando vamos a seguir necesitando carreras que no tienen nada que ver con la tecnología. De hecho, si preguntas a la inteligencia artificial cuáles son las carreras del futuro, no te va a decir que programación y robótica. Te va a decir odontología, psicología, medicina, carreras que necesitan la intervención del humano. Con todo este antecedente, bueno, ya tocabas ahora el tema de la inteligencia artificial, esto no va para realmente, vamos de un punto a otro, esto va a seguir escalando, nuevos modelos de experimentar en redes. Leí alguna vez que alguien comentaba que es triste ver que las mentes más brillantes de nuestra generación estén ideando cómo hacer más clics en una red social. Ahí están esa capacidad intelectual en cómo generar este contenido, ya lo mencionabas tú, cómo enganchar el mayor tiempo posible la mayor cantidad de público posible, y esto es a lo que estamos expuestos. Con todo este reto que es enorme, decides ir formulando este concepto de creando entre pantallas, Andrea. ¿Y cómo surge primero? ¿Te lanzaste primero con una página web? Hay todo un concepto en el que obviamente tú haces un tratamiento a través de conferencias, asesorías, mentorías. ¿Cómo fue escalando esta propuesta que me imagino también tuvo y tiene en la actualidad sus puntos difíciles, ¿no? Porque estás luchando contra un cambio de mentalidad incluso. Totalmente. Lo primero fue empezar a crear contenido para difundir información al respecto. O sea, muchos vas a conseguir difundiendo contenido sobre lo bueno que puede ser un videojuego, recomendándote un programa. Y realmente era para mí el reto de crear algo diferente. O sea, decirte, mira, la estadística dice esto. Salió un estudio que dice esto. O sea, el cambio de mentalidad empieza por dar esa información. Ahí pues ya sí empezó a cobrar forma cómo lo quiero hacer a través de conferencias. Diseñé mi conferencia adaptada especialmente para grupos de padres, incluso ya le he dado a nivel corporativo para padres en las organizaciones, porque organizaciones que funcionan necesitan que sus integrantes, sus miembros y colaboradores pues puedan funcionar también en casa, que estos hábitos que son normales y parte de la labor, el consumo excesivo de dispositivos electrónicos que hoy tenemos todos a nivel laboral, pues no te lo lleves a casa y que no suponga un problema para él y que al día siguiente pues pueda seguir colaborando contigo. Llevando esto también a colegios, a comunidades organizadas, incluso a nivel de iglesias. En Venezuela, las iglesias, principalmente las iglesias evangélicas o protestantes, están muy organizadas en ese sentido para la atención de los padres.
y les interesa mucho todo aquello que les pueda ayudar a mejorar en su dinámica familiar. Entonces, todo aquel que tenga interés va por allí. Igualmente, a nivel de Estado, o sea, ha sido para mí también de interés llevar esto a nivel de Estado porque no tenemos una política pública en este sentido. En Venezuela no hay legislación relacionada con el uso de redes sociales, por ejemplo, y niños y adolescentes, o con la pornografía infantil, o con la qué pasa con un padre que no supervisa y su hijo consume pornografía. Entonces, sí, de verdad ha sido como muy poco tiempo para asumir tantas tareas, pero vamos un paso a la vez, dando varios toques por varios lados. Es una tarea difícil porque, por supuesto, no voy a decir que soy la única que lo hace, para nada. Siempre hay otras personas, todos lo hacemos de manera diferente, pero digamos que ante esta disyuntiva de qué puedo hacer, decir que la tecnología no es tan mala o realmente pararme en defensa de lo que creo, yo tomé la decisión de hacer esto último, pues a partir de la investigación, pararme en defensa de la educación tradicional, que realmente hoy día pues es ir como contra la corriente. Cuando mencionábamos hace un rato, una de las cosas de romantizar el uso de tecnología es que se ha levantado un movimiento muy fuerte en contra de la educación tradicional. Pero la educación tradicional con sus defectos nos ha ayudado a nosotros a desarrollar el pensamiento crítico, a aprender muchas cosas que ciertamente puede que no uses todos los días de tu vida, porque eso es algo que dicen muchos adolescentes hoy día. No recuerdo un solo día en que haya usado el mínimo como un múltiplo, por ejemplo. Sí. Pero esos aprendizajes o esas enseñanzas que recibimos por medio de educación tradicional son las que nos han ayudado a nosotros a tener un pensamiento amplio, a no solamente saber de lo que te gusta, sino de lo que necesitas para la vida. Y de eso se trata para mí. Cerrar todos los círculos, hacer una alianza, digamos, en todas las posturas, desde el joven que está viviendo esta tecnología en su día a día, los padres. También hay formaciones que has ido diseñando para el sector educativo, específicamente para los docentes, que sin duda están lidiando batallas también importantes en cuanto a qué se permite, qué no se permite, qué sí hacer o no hacer con estas tecnologías. Y todo esto, además, me imagino, tienes la posibilidad de irlo moldeando a la necesidad de cada uno de los sectores que vas trabajando. Correcto, se adapta a cada audiencia porque cada grupo tiene problemas distintos, ¿no? En el sector educativo es principalmente esto de niños que no tienen límites en casa y no respetan límites en el colegio. Realmente los dispositivos electrónicos son una fuente de distracción, así estén apagados, y esto está estudiado. O sea, así lo tengan en el bolsillo, oculto en el bolso, ellos necesitan revisar la pantalla continuamente. Tienen al menos un 20% de distracción solo por esto, solo por tener el dispositivo. De hecho, hay una tecnología muy básica en Estados Unidos que es como una funda que les dan en el colegio al ingresar, y el dispositivo pues permanece en esa funda que ellos no pueden abrir hasta que a la salida la desbloquean en una especie de torniquete y pueden sacar el dispositivo. Acá se han hecho intentos como ese y sin embargo, pues se mantiene la distracción. Va mucho también por este mito tan difundido de que, como hablamos hace un rato, o la educación es tecnológica o no se. Y muchos docentes piensan también que eso está bien y han traído a las aulas elementos de digitalización. Hay escuelas en Caracas, al menos conozco por lo menos una, que dentro de la lista escolar, a partir del bachillerato o la educación superior, exigen que tengan un dispositivo, porque todas las investigaciones se hacen en un dispositivo. Entonces ya vemos niños que y cuando les preguntas, bueno, ¿y cómo haces cuando se distraen? No, les llamamos la atención, pero esto pasa continuamente. Esto pasa a cada rato. Imagínate un niño que va a pasar 5 años en el colegio dependiendo de un dispositivo electrónico para hacer una investigación. Entonces, mis formaciones en centros educativos se dirigen básicamente a dotar a los maestros
de toda la información procedente de estudios científicos, estadísticas recientes, que les ayude a entender que su rol sigue siendo importante, que realmente lo que necesita un niño o adolescente no es un dispositivo electrónico, sino un maestro que le ayude a asombrarse con la realidad, que le motive para conocer cosas, que si ya está en la etapa de uso de la tecnología, como en la adolescencia, de usos distintos, como por ejemplo, en vez de haz la investigación en la inteligencia artificial, vamos a contrastar lo que dice la información que te dio la inteligencia artificial con lo que dice el libro de texto, por ejemplo, a ver si encontramos fallos, tratando de aplicar la inteligencia natural en este estudio del artificial. Y pues en ese sentido es más que todo motivar al docente para seguir cumpliendo su labor, para entender que sigue siendo fundamental en el proceso educativo, que no va a ser un accesorio, que la máquina no lo va a reemplazar. Has desarrollado después con toda esta experiencia, también hay una página web, vamos a dejar todos los datos para que la gente conozca la página, ahí vienen también, vendrán todas las redes sociales, y dentro de esta dinámica que sin duda es de interés general, y espero que quien escuche vaya despertando un poco este interés o esta nueva visión, un estímulo para poder intentar algo nuevo. ¿Has tenido la posibilidad, Andrea, también de explorar más allá de Venezuela, ahora con el auge de redes y demás? ¿Has tenido también la oportunidad de expanderte más allá, o en algún momento cabría la posibilidad de que contacten contigo más allá de tu país? Sí, totalmente. De hecho, una oportunidad reciente ha sido precisamente en México. ¿No? Sí, porque no es un tema que sea muy común y ciertamente ya, como digo, no soy una detractora de la tecnología. Mi punto no es que no la usemos, sino que sepamos en qué momento hacerlo. Entonces, sí, es algo que despierta interés en México, como te decía, en Argentina, algunos han comentado al respecto, pero afortunadamente en cada nación cada vez se levantan más referentes sobre este tema. Sí hay, por supuesto, oportunidades de hacer colaboraciones, de trabajar con otros países, pero sí es algo que trato de atender de manera muy local, porque cada país tiene sus particularidades, incluso a nivel legal sobre todo. En España, por ejemplo, ahora mismo está ya por entrar en vigor una ley de protección de los menores en los entornos digitales. En Estados Unidos hay pequeños avances en ese sentido, pero sí siempre está a partir sobre todo de la adolescencia esta oportunidad de colaborar, como a partir igual de conferencias y especialmente de las mentorías familiares. Si una familia está en cualquier nación, puedo atenderle sin ningún inconveniente para mejorar su dinámica, para que puedan, como bien leías de la información que pude darte, hacer uso responsable de la tecnología y llegar a ese nivel de conciencia en el que podamos ver cómo nos puede estar afectando. A mí me gusta mucho particularmente este tema de las cuentas del tiempo, de cuánto invertimos haciendo cada cosa. El celular te dice cuánto inviertes viendo la pantalla, pero poco sacamos la cuenta de cuánto pasamos interactuando con otros. Realmente cuando vemos este dato somos conscientes de que es mucho lo que dedicamos a lo que realmente necesitamos. Todos dicen, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no comparto mucho con mi familia, no salgo mucho a reuniones con amigos y de repente ves tu consumo de pantallas y son 6 horas diarias. Es algo en lo que se puede trabajar y se puede sin duda llegar a un nivel en el que se mejora la armonía familiar. Ya mencionabas muchas particularidades de como país, como visión incluso específica de cada región, aunque la problemática está y la vemos en todos lados. Y, y dentro de toda esta experiencia que has tenido, Andrea, ¿has podido detectar, y me gustaría nos compartieras, cuáles son estas mejores prácticas? Decíamos hace unos días que el concepto de replantear esta educación, más que decir sí, todo está bien o todo está mal, sino replantearnos de acuerdo a las necesidades y a lo que la sociedad va exigiendo, incluso atrevernos a ir contracorriente. ¿Cuáles podrían ser aquellas mejores prácticas que inicialmente pudieran ayudar
a todos los que nos escuchan o nos ven a través de YouTube, como para poder empezar a trabajar esta dinámica? No sé si tal vez tienes un concepto, algún tema de diagnóstico y a partir de ahí tomar acción. ¿Cuáles serían en tu experiencia estos primeros pasos a dar para poder empezar a aterrizar un poco mejor esta problemática que podamos tener? Bien, sí, sí, hay prácticas generales que nos pueden ayudar. Si hablamos de niños y adolescentes, no pantallas en las aulas, por lo menos hasta los 12 años. Cuando comentábamos respecto a la educación que dan a sus hijos, a estos expertos en tecnología o estos grandes tecnólogos, ellos acuden a colegios en los cuales no están permitidas las pantallas en absoluto, hasta al menos los 12 años. La idea es promover el desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad, la expresión artística y la actividad física. Por esto que hablábamos de que necesitamos cuerpos y mentes sanos, cuerpos y mentes fuertes, para ya poder entrar en la tecnología. Entonces, no pantallas hasta los 12 años. Por supuesto, vas a usar pantallas en casa, un televisor, por ejemplo, poner límites. Hay edades en las que está permitido cero, en absoluto. A los 2 años, por ejemplo, entre 0 y 2 años, los niños no deben ver pantallas. A partir de ese momento, hablando específicamente de este sector, dar preferencia a la pantalla pasiva. ¿Qué es una pantalla pasiva? Aquella con la que no interactúo, como el televisor o el cine, por ejemplo. Porque tenemos esta tendencia a pensar que no, es que es interactivo, es mejor, el niño está haciendo algo, pero es precisamente la interacción lo que supone la alteración de la producción de dopamina por el cerebro y la que genera este enganche, para no hablar solo de adicción. Entonces, dar preferencia a la pantalla pasiva. Si la quieres usar para ver una película, compartir un momento en familia, escojamos estas. A partir de los 12 años, iniciarles ciertamente en el uso de la tecnología, pero con educación. Yo tengo que educar acerca de los riesgos en línea, tengo que educar acerca de lo que se van a encontrar, pero para hacerlo yo tengo que saberlo primero. Educarme yo como padre acerca de todo lo que supone. Yo no puedo usar Roblox, o sea, yo no puedo usar todo lo que está disponible hoy día para entonces poder educar a mis hijos. Realmente tengo que acudir a personas que se dediquen a formarme para esto. Listo, para yo hablar con mis hijos y poder orientarles, saber ciertamente cómo abordar si un extraño te habla en línea, qué vas a hacer, qué le vas a decir, qué vas a responder si te piden tu dirección, qué vas a decir si te piden una foto, poner estos ciertos límites. Yo como adulto también tener uso responsable, límites que puedo poner realmente, asumir cuándo el uso de mi pantalla es laboral. Antes digamos, esta masificación del uso de dispositivos inteligentes, todos teníamos un tiempo de trabajo. Yo entro a la oficina a las 8 y salgo a las 5 y no usaba tanto pantallas. O sea, de pronto llamadas por celular, uno que otro mensaje, veían televisión. Listo, ahora con la excusa de que estamos trabajando, vivimos pegados a la pantalla del celular. Pero tenemos que aprender a poner límites por nuestra propia salud física y mental. Estamos desarrollando cuellos más anchos, problemas cervicales, problemas de la vista, problemas en las manos, en las articulaciones en general, producto del uso excesivo de dispositivos. Entonces, cuando ya yo tengo una alteración a nivel físico o de mi salud, tengo que escuchar ese llamado de alerta que hace mi cuerpo. Poner límites también a ese consumo de pantallas interactivas que hablábamos, como las redes sociales. Realmente, incluso los adultos estamos experimentando grandes problemas psíquicos, producto tanto de la falta de sueño como de la excesiva comparación. Es increíble cómo adultos realmente caen en esto de compararse con referentes en redes sociales, afectando su salud. No hablamos solo del físico, de que hay una comparación de que no me veo como esta actriz o como esta influencer, sino de comparación de estilos de vida, de realmente no soy exitoso porque es que mira el estilo de vida que lleva esta persona. No, no es realmente su estilo de vida, es lo que ha escogido mostrar de ella.
No sabemos ni siquiera si es verdad, pero esto está afectando la mentalidad incluso de los adultos. Realmente está trayendo este cuestionamiento constante de lo que es el éxito, a partir del éxito que ven en los demás, no del éxito que experimentamos. Entonces, podemos pensar, wow, estamos hablando de muchos temas, de muchas cosas, pero sí, hasta estos niveles nos están afectando el uso de dispositivos electrónicos o de tecnología en general. Y una reconfiguración muy interesante que comentaba Sandra, el propio concepto que tenemos de éxito actualmente, en este afán de compararnos, hace también que veamos la realidad de los contenidos. El contenido que va contracorriente, como el tuyo, seguramente pues no va a tener una respuesta inmediata como los contenidos de entretenimiento inmediato. Y a veces es la ventana, desde edades muy tempranas, para después configurar todo nuestro mundo, nuestro futuro en un entorno digital. Hay un estudio, no recuerdo el nombre, Andrea, pero se hacía a nivel global y específicamente en México, y creo que por ahí en Latinoamérica no estamos muy separados. Le preguntaban cuál es la profesión que más le gustaría ejercer a un joven en el futuro. Y en primer lugar salía youtuber, bueno, o influencer de alguna red. Es el camino hacia un desgaste emocional porque hay características, hay un mundo que no se ve. Nosotros vemos únicamente la parte bonita que nos ofrece el influencer, pero que en el afán de conseguir un like, en el afán de monetizar más, si hay dinero de por medio, hay casos ya verificados y tristes donde pues, el influencer detrás de toda esa fachada vive una soledad absoluta, una depresión, o en la búsqueda del dinero fácil, la entrada a estas redes sociales después puede terminar en plataformas que ya promueven la sexualización o vender algún tipo de contenido, exponiendo pues el cuerpo o prácticamente vendiendo digitalmente, ya contenido de tipo sexual, y ven, sobre todo en el caso de las jovencitas, que este es el futuro. Es un dinero que está muy bien y además en redes sociales vemos, pues gano tanto haciendo esto. Entonces, este es el camino que debemos seguir. Realmente puede haber está comprometido el futuro de la generación al tener toda esta libertad. Y creo además que muchas de estas redes sociales hacen intentos como nada más por hacerlo, ¿no? Por ejemplo, plataformas como TikTok de repente nos aparecen pantallas en las que nos dicen, nos llega un mensaje como de reflexión. Creo que has pasado mucho tiempo en la pantalla y es un buen momento que ya dejes de hacerlo. Y bueno, en realidad nos salteamos, es inefectivo. Realmente creo que a nivel corporativo hay poco interés en realidad de que nosotros dejemos de consumir. Más bien lo contrario, y creo que lo que veremos venir es nuevas estrategias para seguir generando mayor enganche, y además pues hay cantidades enormes de dinero que están respaldando estas tecnologías, no son gratuitas. Al final de cuentas, nuestro tiempo y nuestra expectativa de vida rumbo al éxito está comprometido en lo que nos venden, lo que nos ofrecen. Totalmente, y por eso, o sea, nada de lo que consumimos está diseñado de forma casual. Todo es intencional, hay estudios detrás de todo esto para llevarnos a ese nivel de consumo. Estamos cambiando la sociedad y no nos estamos dando cuenta del impacto que esto va a tener en el futuro. Tal cual como comentabas esa estadística en México, en Latinoamérica, es así, o sea, la profesión del futuro para ellos es influencer y cuando les preguntas influencer de qué o en qué área, no saben, no saben a qué, o sea, a qué realmente quieren dedicarse o en qué quieren enfocarse y son cada vez menos los que responden que quieren echar mano a profesiones tradicionales, pero ¿quién nos va a atender en el futuro? Todos vamos a necesitar médicos, o sea, como hablábamos hace un rato. Y el influencer realmente está documentado, puede llevar una vida absolutamente desdichada. De hecho, creo que la psiquiatra Marian Rojas en un episodio de su podcast, Marian Rojas Estapé, en Spotify, comentaba acerca de una paciente que era influencer y que tal cual, o sea, interrumpía en una oportunidad, se tomaba una foto sonriendo
y estaba en consulta porque era profundamente infeliz. Entonces compartía su foto, estaba pendiente de los likes y estaba en una consulta de psiquiatría a causa de la desdicha que vivía. Y esto es algo común, tanto si tienes el éxito como si no lo obtienes, porque ¿qué va a experimentar el que lo intenta y no lo logra? Si cree que ese es el éxito. Entonces, ¿qué soy? Si no soy exitoso, soy un fracasado. Y además no tuve un plan B, ¿no? Porque esto era el camino y jamás pensé en la posibilidad de no poder tener éxito y jamás tuve un respaldo de una carrera profesional, algún aspecto técnico, algo que en algún momento me pudiera ayudar a mantenerme, a ganarme la vida. Y creo que es un riesgo que no nos podemos permitir. Hablar de una buena ciudadanía digital, pues es aquella que en algún momento también lo digital se vuelva como un elemento adicional, pero no sea el centro de nuestras vidas. Totalmente. Nunca hemos estado tan desarrollados como ahora y con tantas cosas que pongan en peligro el futuro. Nunca hemos experimentado estos niveles de desarrollo económico, social y sin embargo perdimos esa tendencia que precedía a todas estas generaciones de aumento del coeficiente intelectual respecto al de sus padres. O sea, cada generación era más inteligente que la de sus padres. Hoy día esto se está revirtiendo. ¿Por qué? Por esto que mencionabas. O sea, aquí no hay plan B. Nos queremos dedicar a esto porque esto es el futuro, entre comillas, y no hacemos más nada. Entonces ahí está como que esta nueva separación, ya no es ricos y pobres, sino aquellos que sí se planificaron y que sí van a tener futuro, que se van a poder insertar en el mundo laboral y tener éxito no en los términos que los demás creen, sino según su propia definición de éxito. O sea, quise esto, lo alcancé y fui por ello, y aquellos que creyeron que el éxito era lo que veían en redes sociales, fueron a por ello y no lo lograron. No todos lo van a lograr. La realidad que no se ve, Andrea, uno de los tantos puntos, ¿no? Que pueden surgir de una mala aplicación de la tecnología. Andrea, pues perfilando un poquito el cierre de nuestra charla, agradeciéndote de nuevo la oportunidad de platicar contigo y obviamente de seguir en contacto en un futuro para cualquier información que quieras compartir en este espacio. Pues quisiera dejarte un tiempo para alguna reflexión final, algún tema que consideres era relevante y por alguna razón no hayamos tratado y lo pudiéramos compartir en estos últimos minutos. No, o sea, mi reflexión final va dirigida a enfatizar que ciertamente la tecnología es maravillosa y nos permite grandes cosas. Mira la oportunidad que nos ha brindado de hablar de nuestras culturas, de aprender grandes cosas. O sea, yo no podría dedicarme a esta divulgación sin acceso a la tecnología. No puedo imaginarme tener que llamar a investigadores en esta época para conocer acerca de su trabajo, de sus conclusiones, de los estudios que están desarrollando. Pero esto no significa cuanto antes mejor. Y tenemos es que velar por ello. No podemos andar a ciegas con la educación. No queremos andar a ciegas con el futuro, nosotros queremos un futuro de excelencia y eso pasa por educar con excelencia, especialmente en la infancia temprana. No tenemos que tener temor por el futuro, por qué va a pasar si ellos no se adentran en la tecnología desde temprano. No se van a perder de nada. Nosotros damos un dispositivo electrónico a alguien, a cualquier persona que no lo haya visto nunca y en 10 minutos ya puede deducir cómo usarlo. Entonces tenemos que ser conscientes de que la tecnología va a ser cada vez más sencilla, que si mañana su futuro es ser tecnólogo, no necesita empezar a usar la tecnología a los 2 años, porque no tiene nada que ver la tecnología de este momento con la que va a usar dentro de 20 años, ni siquiera con la que puede usar en un año, porque estamos dando pasos agigantados a nivel de desarrollo tecnológico. Tenemos que romper con los mitos que se han acuñado en nuestra sociedad. Hoy en día se habla incluso hasta de nativos digitales y no es cierto que exista tal cosa como un nativo digital. No nacemos necesitando la tecnología. No podemos estar ni siquiera, si eres de los que creen la teoría de la evolución, ante un salto evolutivo, porque no es algo que lleva 14 años, es algo que lleva muchos, muchos años.
No hay ni siquiera tiempo para eso. Entonces, vamos a romper con esos mitos, vamos a ser conscientes de la realidad, de lo que necesitamos como humanos. Enfocarnos en el futuro pasa por ser conscientes de las necesidades de los niños y van por educación real y de calidad, una familia en la que pueda desarrollarse sanamente, en la que pueda interactuar, en la que pueda ser escuchado e invitado a desarrollar esa creatividad, el físico, incluso la actividad física muy importante, en la que pueda ser invitado a desarrollarse emocionalmente, en la que pueda ser respetado y escuchado, como mencionaba anteriormente. Y luego sí, vamos a dar acceso a la tecnología, pero con educación y supervisión. Tenemos que poner límites, todos esos límites que nos angustian cuando hablábamos del ámbito de la seguridad física, ser conscientes de que hay riesgos reales en el mundo digital y que también tenemos que educar sobre esto. No dar acceso a la tecnología no significa que no voy a educar al respecto. Para poner límites yo tengo que educar, si no, no será un límite razonable. No se trata de límites de porque yo lo digo y no debes usarlo. Y nosotros como adultos ser conscientes también de nuestras necesidades como humanos. No podemos dejar de ser humanos. Siempre vamos a seguir necesitando interactuar con otros. Las familias necesitan hoy día poner ese límite en el uso de tecnología para mantener la armonía. Incluso nuestra identidad como familias, como habitantes de una nación, está en juego con esta masificación de la tecnología y el advenimiento de las redes sociales, porque queremos ser cada vez más lo que vemos y no exactamente lo que realmente somos. Entonces, pues, mi llamado es a no perder esa esencia. La tecnología ciertamente es maravillosa, pero no en cualquier momento. Y abonando un poco a esta visión, y que al final de cuentas también nos da bastante esperanza, porque todos estamos en esta fórmula, no nada más podemos decir, es que esta generación ya está así, y no podemos hacer nada, sino que hay en todo lo que ofreces en Creándote Pantallas un contexto muy general, muy global de todas las aristas posibles que pueden abonar a mejorar este desarrollo futuro de los jóvenes. Pero, y abonando un poco a estas bondades de la tecnología, Andrea, y antes de despedirnos, una dinámica que hacemos aquí en el podcast, y precisamente utilizando ahora estas bondades de la inteligencia artificial, es que pues generamos un pequeño obsequio digital para todos nuestros invitados. Es una imagen de unos personajes que tal vez publiques por ahí que se llaman Funkos, que normalmente están asociados a un personaje de película, de alguna serie animada, y hacen un modelo. Pues nosotros también con inteligencia artificial desarrollamos un modelado, y bueno, te lo voy a compartir aquí en pantalla, en un momento más se va a salir, y bueno, Sí, sí, ya. te voy a hacer llegar la imagen a los medios de contacto que tenemos. El número 119 pues es el del episodio, y bueno, ahí está Andrea Cimino en un entorno que al fondo se ve pues un grupo de jóvenes, algunos con la pantalla en mano, pero es parte del contexto que hoy tuvimos la oportunidad de compartir, gracias también a la tecnología, con Andrea. Pues espero que te guste, Andrea, te lo hago llegar en breve, y Max. junto con la gratitud de haber estado contigo esta tarde, noche ya en Caracas, y bueno, de nueva cuenta la invitación a continuar en contacto, a seguir en algún momento platicando de otros temas que consideres importantes y quieras difundir. Pues este es un espacio que sin duda va a estar siempre disponible para ti, Andrea. Gracias, Max. Gracias por la invitación. Me ha encantado la imagen que has generado. Perfecto. Y bueno, al público Visión Inteligente de Negocios, pues también le agradecemos el estar en este tema que sin duda es de interés general, y bueno, estar atento también a los próximos episodios del podcast. Nos escuchamos y nos vemos próximamente.